Mi nombre es Clara Figueroa, nací en Puerto Rico y aquí les voy a dar parte de mi testimonio de la historia antes y después de Jesús. Cuando nací me dieron en adopción recién nacida y la familia que me adoptó me amó con todo su ser, nunca me sentí fuera parte de su familia, eh, pero no eran cristianos, aunque mi mamá adoptiva me enviaba a la iglesia con una vecina. Siento que esa semilla fue sembrada en mí, pero nunca ejercí el cristianismo. Surgieron muchas cosas en mi familia, en el hogar, que hicieron que yo me casara muy jovencita y tomara decisiones que por un lado me arrepentí y después me casé con una persona que era militar. Fuimos a un país que no era Puerto Rico, era fuera de Puerto Rico, donde yo no conocía el lenguaje y comenzó mi soledad, a sentirme sola por el tipo de trabajo que él tenía. Yo siempre estaba sola en la casa. Llegó un punto donde la soledad era tanta que me refugié en el alcohol. Luego de eso nacieron mis dos hijos y mi refugio fueron ellos, aunque yo seguía tomando. No era que fuera una tomadora de todos los días, pero ese fue mi refugio en ese momento. Estuvimos allí 3 años y medio, regresé a Puerto Rico y ahí comenzó otra historia más. Mi esposo me abandonó con los niños y me quedé viviendo con mi mamá. Eh, Estuve ahí por muchos años y seguía sintiéndome sola. Hice unas cosas por mí que no había hecho anteriormente. Terminé la escuela, fui a la universidad y, y fui poco a poco tratando de trabajar en mí, pero siempre había algo en mí que no me dejaba. Había mucho rencor, había mucho coraje dentro de mí y era una mujer muy explosiva. Mi carácter y mi temperamento eran muy fuertes. Yo no entendía por qué. Eh, Después de eso, como a los 2 años que me divorcié, conocí a mi segundo esposo. Con él hubieron momentos buenos, pero hubieron momentos que no fueron tan buenos también, porque él trabajaba también mucho y la soledad comenzó a invadirme nuevamente. Llegó un punto donde mi refugio verdaderamente siempre fueron mis hijos. Tenía mis dos hijos varones y después de un tiempo nació mi hija. Eh, y ellos fueron mi todo en ese momento. Fueron mi vida, fueron el deseo de yo poder superarme y hacer algo fue a través de mis hijos. Siempre me sentí sola. Mi esposo, pues aunque teníamos, ¿verdad? Momentos buenos, también hubieron muchos momentos malísimos de soledad, muchos problemas matrimoniales. Así pasó mucho tiempo. Ya cuando mis hijos salieron del hogar, la última que salió fue mi hija cuando fue a los Marines. Fue donde yo siento que verdaderamente fue lo último para mí, porque ella era lo único que yo sentía que tenía en ese momento. Eh, Cuando ella se va, entonces yo dije, ¿y ahora qué va a ser de mí sin mis hijos, que eran los refugios míos? Y seguía tomando, seguía ¿verdad? Sumergida en el alcohol pensando que eso iba a sanar esas heridas que yo tenía de hacía mucho tiempo. Eh, yo pienso que la soledad es una de las cosas más terribles que un ser humano puede pasar. Aparte de que cuando uno se siente que es como nada en una relación, es más doloroso para una mujer. Yo siempre digo que mi encuentro con Jesús fue en Walmart. Yo fui una vez a Walmart con uno de mis hijos y allí cuando estaba hablando con él, una de las personas que estaba en la fila me escuchó y me dijo, tú eres puertorriqueña, ¿verdad? Ese acento yo lo conozco. Y entablamos una conversación. Ella llevaba un año allá, ya yo llevaba 6 en Houston y nos intercambiamos teléfono y un día yo la llamé y cuando la llamo ella me dice, yo estaba pensando en ti y quería llamarte. Y me preguntó, por casualidad tu esposo trabaja en el aeropuerto y es de apellido González, y yo le dije sí. Me dice, pues tu esposo es el jefe de mi esposo. Y en ese momento para mí fue una casualidad.
sin saber que era una causalidad que Dios estaba haciendo en mi vida. Yo no sabía que ella era creyente, pero al ella ver la soledad que yo sentía, me invitó a tomar un café. Y en medio de ese café, ella me dijo que ella era creyente y que había una campaña evangelística y ella me invitaba. En ese momento yo no fui por mí, yo fui por mi hija que estaba con problemas de salud y mi madrina en Puerto Rico. Yo dije, bueno, pues si voy, pueden orar por ella y entonces a lo mejor así, sin saber el regalo que el Señor tenía ese día para mí. Pasaron como unos 5 días y fuimos a esa campaña. Y desde que yo puse pie en la iglesia, fue tan impactante porque yo no entendía por qué yo lloraba tanto. Desde que yo llegué allí fue bien emocional y yo sentía como que algo caía de mí, que yo estaba más liviana cada momento que yo pasaba ahí. Cuando hicieron el llamado para ver si quería aceptar al Señor, yo pasé al frente y di un paso de fe. Y por la razón que yo iba, que era por la salud de mi hija y mi madrina, terminó siendo la salvación de mi vida. Hace 15 años que Cristo vino a mi vida, los 15 años más felices que he vivido, los 15 años más libres que he vivido, los 15 años más acompañada que me he sentido, toda aquella soledad, todo lo que yo vivía, todo lo que yo viví por tantos años, quedó ahí en esa iglesia, en ese piso, donde quedaron mis lágrimas derramadas. Después de eso, pues empecé poco a poco el caminar. Antes de eso, en esa noche pasó el primer milagro de mi vida. El Señor platificó, hubo un milagro que platificó 9 muelas en mi boca, 9 muelas que yo no sentía que tenía dañadas, pero fue el primer milagro. Cuando llegué a mi hogar le conté a mi esposo. Fue bien extraño porque yo no sentí nada en mi boca cuando pasó ese milagro, excepto cuando estaba hablando con mi esposo, que tampoco me hacía el caso, pero yo seguía hablando, había un gozo, había algo dentro de mí que yo no podía explicarlo. Y cuando yo le hablé de unos milagros que se habían dicho sobre platificación de muela, él me preguntó, ¿y tú crees en eso? Y yo le dije, sí, yo creo. Yo creo porque en Puerto Rico el evangelista Gille Ávila hacía los milagros, el Señor lo usaba para ese tipo de milagros. Cuando yo bajé y fui a mi habitación y fui al baño, algo me dijo en mi mente, abre tu boca. Y cuando yo abrí mi boca, habían 9 muelas que no había nada en ellas cuando yo me fui de mi hogar, platificada. Y yo lo que comencé fue reaccioné gritando. Mi esposo bajó y cuando yo le enseñé, él se quedó de 2 piezas, igual que me quedé yo. En mi corazón yo siento que ese milagro no fue tanto por mí, sino para él, para que él creyera, porque cuando él me preguntó a mí si yo creía, yo le dije que sí. De ahí en adelante comenzó entonces el crecimiento con el Señor y yo empezar a luchar y pelear por mi familia para que llegaran a los pies de Cristo y se sintieran rescatados, y como lo mismo me pasó a mí un día. El primero que se convirtió después de tanto sufrimiento y tanto esperar, porque la espera en el Señor, lo que para nosotros es fácil y rápido, lo queremos todo rápido, para el Señor es un proceso. En medio de ese proceso, Él entonces va trabajando con nosotros. Para la gloria de Dios, vino a los pies de Cristo mi hijo Cristian, mi hija Yailemar, Alex, mi hijo mayor, se reconcilió con el Señor, y mi esposo. Para mí, yo creo que es una de las victorias más grandes, porque cada uno de nosotros cuando peleamos, por lo que peleamos es por nuestra familia, porque la palabra lo dice, que yo en mi casa le serviremos al Señor. Mientras nosotros nos mantenemos creyendo en fe de que Dios lo puede hacer, Él lo hace, pero en su tiempo. Tenemos que ser pacientes. Aparte de todas esas cosas,
Puedo decir que de ahí siguió un proceso, el Señor trabajando conmigo. Fue lo mío, yo pienso que fue inmediatamente, fue muy rápido como el Señor trabajó conmigo. Y de acuerdo a como uno le entregue su corazón al Señor, Él trabaja. En el 2017 mi esposo fue diagnosticado con cáncer en el hígado y ya él había vivido 11 años, ya su hígado había sido trasplantado. Hacían 11 años él vivía con el hígado de otra persona y fue diagnosticado con ese cáncer. Nos agarramos de la mano del Señor creyendo y confiando que Dios lo podía sanar. Y después, 6 meses después, me diagnosticaron a mí con leucemia. Desde que yo recibí ese diagnóstico, yo no lo recibí. Yo dije, no tengo leucemia y no lo recibí, aún sabiendo que sí, que era cierto lo que tenía. Pero yo creí verdaderamente que Dios ya me había sanado como lo dice su palabra. Es muy importante que nosotros como creyentes creamos en las promesas que aparecen en la palabra del Señor. Pasaron todo ese tiempo, mi esposo duró 10 meses con el cáncer, era ya etapa 4 y partió con el Señor. Después que mi esposo fallece, yo seguí yendo al médico y un domingo yo sentí que el Señor en la iglesia me había sanado. Y hasta el día de hoy, 7 años después, el Señor me sanó para la gloria y la honra de su nombre. Ha sido un proceso largo donde he tenido que saber cuál es mi identidad en Cristo como hija de Dios, saber también cuál fue mi llamado, para qué el Señor me creó en esta tierra, y eso es lo que yo hago ahora, trabajar con mujeres. Ese es mi llamado, y trabajo con las mujeres y a la misma vez en el equipo de oración. Me he puesto en las manos completas del Señor. Yo siempre digo que Él murió por mí y ahora yo voy a vivir por Él. Mi fe ha aumentado por el proceso de todas las cosas que tuve que pasar y ver cómo la mano de Dios fue en mi vida, tanto conmigo como mi familia. Y ahora puedo decir que ya no vivo sola, aunque mi esposo no está. Ahora es cuando más acompañada yo me siento. Dios me dio la bendición y la oportunidad de que uno de mis hijos es pastor. Cuando uno comienza el camino con el Señor, ve las cosas tan lejos, pero a medida que nuestra fe aumenta y nosotros creemos en el Señor, Él hace como quiere con nuestra vida y con nuestra familia. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad y la bendición que me da de compartir mi testimonio con ustedes, y le pido a Dios que sea de ayuda para algunas mujeres que quizás están pasando por lo que yo pasé. Mi nombre es Clara y esta es la historia mía a través de Jesús.